Si aún no estás suscrito al canal te invito a hacerlo, y también a activar las notificaciones, ya que constantemente subimos videos nuevos cada semana. Historia compartida por Marco Martínez. Esta es una historia que le pasó a mi abuela cuando ella tenía meses de nacida. Sus padres le comentan que todas las noches lloraba sin motivo alguno. Así pasaron unas cuantas semanas hasta que un día su papá estaba con un compadre afuera de su casa hablando de sus trabajos. De un momento a otro su compadre le preguntó que si veía lo que estaba parado en el poste. A lo que su padre volteó para ver. El bisabuelo describía lo que vio como un bulto negro muy grande, aunque no se apreciaba tanto porque no había suficiente iluminación. Justo en ese momento mi abuela comenzó a llorar como ya era de costumbre. Ellos obviamente ya tenían una idea de lo que estaba ocurriendo. En ese momento empezaron a rezar y a los pocos minutos eso que estaba en el poste se cayó. Inmediatamente salieron de la casa y comenzaron a seguirla porque ya había empezado a arrastrarse hasta una vecindad relativamente cercana. Como no conocían a nadie ahí se tardaron en entrar. Supongo que por pena, pero cuando entraron vieron a una señora de entre 40 y 50 años que se sobaba disimuladamente. Ella saludó como a cualquier otra persona y ellos salieron de ahí inmediatamente. Muy dentro de ellos sabían lo que era esa mujer. Después de esto no tardaron en bautizar a mi abuela, y solamente así se calmó la situación. Relato compartido por Ángel García. Esta historia ocurrió una noche lluviosa cuando tenía apenas 5 años. Trataba de dormir y al paso de unas 4 horas y siendo casi las 2 de la mañana, mi madre y yo nos despertamos porque se escuchaba como si un gato se estuviera peleando. Traté de levantarme pero no podía. Mi madre tampoco lo podía hacer. A duras penas me dijo que no saliera porque era la bruja que venía a llevarse a mi hermano de apenas un mes de nacido. Por ahí de las 4 de la mañana esa bruja no dejaba de llorar. Para que se den una idea era como si un gato se peleara, pero ya después de los primeros minutos se escuchaba como si fuese una mujer lamentándose. Pasaban las noches y esos llantos seguían escuchándose. Mi familia es católica, así que empezaron a hacer una serie de oraciones en las cuales se encontraba la Magnífica. En una ocasión mi tío salió con un machete en la mano para amenazarla. Le dijo que si venía otra vez no se la iba a acabar, pero esto no terminó ahí. Esto duró casi por un año y la bruja quería llevarse a mi hermano. Sin embargo, de pronto todo acabó. Mi tío llegó una noche a nuestro cuarto y nos contó que cuando salió de nueva cuenta, logró ver a una anciana trepada en uno de los árboles cercanos. Mi tío se puso a rezar y de alguna manera la pudo alcanzar y atraparla junto con otros vecinos que también eran acosados por este ser. Al final esa bruja fue quemada y toda esa pesadilla terminó. Muchas gracias por escuchar mi relato. Historia compartida por Claudia Aguilera. Esto que les contaré es una historia algo larga y según creo verdadera, la cual ocurrió a principios de marzo del año 2006. Lo recuerdo porque me faltaba aproximadamente un mes para dar a luz a mi primer hijo. Vivía en un pequeño departamento en el pueblo de San Agustín Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco. El departamento tenía una ventana en la cocina con vista a un largo pasillo por el cual todos salíamos y entrábamos de la calle. A un lado del pasillo estaba el patio de la casa contigua, en el cual había un árbol de aguacate muy viejo y muy alto que dejaba caer sus ramas en el pasillo. Yo lo podía ver perfectamente desde la ventana de mi cocina. Cierta noche me desperté para ir al baño y después de eso fui a la cocina por un vaso de agua. Mientras estaba bebiendo escuché un gran alboroto en el árbol. Primero escuché el crujido de una de las ramas,
como si se hubiera quebrado de pronto. Después como si lo estuviera moviendo muy bruscamente de un lado a otro. Cuando escuché eso sentí primero curiosidad, pero de inmediato me invadió un miedo que hizo que se erizara mi piel. La ventana de la cocina estaba abierta y tenía las cortinas levantadas, así que lo que fuera que estuviera en el árbol podía ver sin problema dentro de mi departamento. Sentí mucho miedo y estuve a punto de salir de mi cocina gateando por debajo de mi ventana. Entonces se escuchó algo peor. Enseguida de que el árbol se estremeciera, se escuchó sobre él un llanto muy sentido junto con una carcajada burlona. Aún hoy, después de 10 años, al recordarlo siento mucho miedo. No sé cómo fui capaz de hacerlo, pero comencé a rezar y me dirigí a la ventana cerrando los ojos frente a ella. Logré cerrarla y bajar la cortina. Claro que eso se siguió escuchando, pero con una menor intensidad. Me dirigí al cuarto y me acosté en mi cama moviendo y llamando a mi esposo para que despertara. Pero a pesar de que éste tenía un sueño muy liviano, esa noche no se pudo despertar. El ruido dejó de escucharse rápidamente, pero yo continué rezando hasta quedar dormida. A la mañana siguiente, aún asustada y algo molesta porque mi esposo no se había despertado, comencé a contarle lo que había escuchado. Pero noté que no me creía, así que decidí no terminar de contarle. Él se fue a trabajar después de desayunar, y yo me quedé sin tener a quien platicarle lo que había ocurrido. Así llegó la hora de la comida y mi esposo llegó a comer, y entonces antes de sentarse me preguntó: ¿qué era lo que habías escuchado la noche anterior? Le conté lo antes relatado y él me dijo que fueron muchas las personas que presenciaron hechos extraños. Muchos escucharon lo mismo que yo, y hubo quien vio una bola negra pero que en ratos parecía quemarse. Esta era más grande que un balón, y se dejaba caer del cielo al piso haciendo cimbrar la tierra en donde caía. La gente estaba asustada y comentaban algunos que eso se debía a la muerte de una mujer que vivía por el río. Dicen los que tuvieron la suerte de estar ahí, que la señora fue velada en la calle pues su casa era muy pequeña. Todo iba bien, pero llamaba mucho la atención que un perro negro estaba como custodiando el cajón. De repente comenzaron a llegar una gran cantidad de lechuzas que se paraban en lo alto de las casas vecinas y los árboles. Las personas comenzaron a sentir miedo, y más cuando de repente empezó a soplar un viento fuerte que apagaba los cirios. Y cuando alguien quería acercarse a encenderlos, el perro negro, quien hasta ese entonces había estado tranquilo, comenzaba a mostrarse cada vez más agresivo y no dejaba que se acercaran. No faltó quien intentara espantar al perro para prender los cirios, pero era inútil y desistieron de hacerlo. Según cuentan, el perro aumentó de tamaño, al tiempo que sus ojos se tornaron rojos. Todos se echaron a correr, unos huyendo del lugar y otros resguardándose en la casa de la difunta. En el alboroto del momento el ataúd cayó al piso, y el cuerpo de la mujer medio salió del cajón. Cuentan que entonces una bola de fuego se abalanzó hacia el cuerpo e intentó llevárselo, pero no pudo hacerlo. Pero entre rezos, el llanto de las aves y el perro se fueron retirando. Después de un rato todo volvió casi a la normalidad, pues entre las personas que aún se hallaban presentes, no había valientes que se prestaran a regresar el cuerpo al cajón. Fueron los mismos familiares que no tuvieron otra opción más que hacerlo. Según cuentan, esta mujer se dedicaba a entretener hombres y se le acusaba de ser bruja, pero eso a mí no me consta. Solo de lo que escuché puedo dar fe, pero de que fue un hecho muy comentado y que más de alguno seguirá teniendo en mente lo fue. De verdad, mil gracias por escuchar mi historia. Aprovecho para enviarle un gran saludo a Regina Uriel Cabrera, a quien le gustan mucho las historias del canal. Mil gracias de verdad por su apoyo. Relato compartido por Antonio. Me llamo Antonio y vivo en el estado de Querétaro, pero omitiré nuestros apellidos por protección. Tengo un amigo llamado José Luis que tiene un terreno en el poblado de La Palma y El Zapote. Este terreno pega con el cerro y de día es muy bonito,
pero de noche suele parecer muy tenebroso. Ese día me invitó a su terreno a una carne asada ya que hacía 3 días había nacido su hija. Llegué como a eso de las 4 de la tarde y ya había varias personas. Entre ellas noté a 2 mujeres que nada más se acercaban muy seguido a la niña. Así siguió el convivio como hasta las 9 de la noche cuando todo el mundo se fue. Me quedé solamente yo con mi amigo, su esposa y la niña. Ya entrados en un poco de alcohol, me empezó a platicar que estos 2 últimos días, una bruja acosaba a su casa y a su niña y que no podían dormir. A mí me empezó a dar miedo de lo que relataba. Decía que ese día en la mañana había ido a ver a una señora para que le diera algo para proteger a su niña de la bruja que estaba al acecho. La señora le dio un poco de agua bendita, palmas en forma de cruz y un escapulario para la niña que se lo tenía que poner en su muñeca de la mano izquierda. Seguimos platicando y bebiendo. Su mujer se fue a dormir con su criatura y estábamos a unos escasos 30 metros de su casa en una palapa cuando la señora gritó muy fuerte: «¡No está la niña!». Corrimos inmediatamente a la casa. La mamá estaba desesperada y no veíamos a la niña. Sin embargo, escuchamos su llanto. Salimos y apenas a unos 7 metros la encontramos tirada a un lado de unos nopales. Estaba toda espinada de su espalda. Mi amigo alcanzó a ver a una mujer de mediana edad correr por la milpa, así que tomó su escopeta calibre 12 y la correteó. Yo salí tras de él para ver qué iba a suceder. En eso detonó 2 veces la escopeta, y se escucharon unos aleteos y unos gritos muy fuertes. Estos sonaban como entre un puerco y un guajolote, eran sumamente horribles. Se miraba a lo lejos una sombra que brincaba de un salto a otro entre los árboles, hasta perderse en la oscuridad de la noche. Cuando regresó mi amigo me dijo: le di a la cabrona. Nos quedamos en su casa hasta que amaneció. Yo no pude dormir porque para mí era algo nuevo, ya que yo no creía en esas cosas. Ya como a las 7 me dice mi amigo que lo acompañara a la milpa donde corrió a buscar a aquella bruja. ¿Cuál fue mi sorpresa al ver que había un camino de sangre de un poco más de 100 metros? No encontramos nada y volvimos. Como a eso de las 2 de la tarde llegó un vecino y su hermano diciendo que habían matado a doña Chinita, que la asaltaron y que le metieron 2 balazos, que le seccionaron un brazo a la mitad y que le hicieron un orificio entre su espalda y sus asentaderas. Mi amigo y yo nos quedamos viendo sin decir palabra alguna. Ya más noche la judicial andaba investigando esa muerte, pero no encontraron al culpable. Esta fue mi experiencia con una bruja. Muchas gracias por escucharme. Anónimo. Les quiero platicar mi experiencia. Hace tiempo mi tía materna me platicó que ella y su esposo eran muy amigos de mis abuelos paternos. De hecho, por eso fue que mis padres se conocieron, pues en ese tiempo cuando mi madre era adolescente vivía con su hermana mayor. Mis abuelos y mis tíos eran testigos de Jehová, así que la amistad se fue haciendo más fuerte, debido a que se veían en cada reunión y salían seguido. Un día me comentó mi tía que mis abuelos dejaron de ir de repente, y debido a eso los fueron a buscar a su casa. Mi abuelo los recibió extrañado y sorprendido. Cuenta mi tía que se comportaba de manera extraña. Le preguntó por mi abuela, pero la negó comentando que no estaba. Para esto mi tío y mi papá estaban afuera listos para retirarse. Pero de pronto empezaron a escuchar ruidos y gritos muy agudos de una mujer. Asustados miraron a la habitación de donde provenía el ruido. Se veía que golpeaban la puerta con fuerza. En eso dice mi tía que salió mi abuela pálida y demacrada. Al momento de salir cerró la puerta, pero aún se escuchaban los golpes del otro lado de esta. Mis tíos se quedaron congelados. Solo vieron a mi abuela que se sentaba en el sillón al extremo de desvanecerse. De pronto se escuchó un ruido mucho más fuerte. Al momento que voltearon se abrió la puerta y salió un vestido volando, el cual se quemaba y gritaba hasta que paró al estrellarse con una ventana. Todos salieron corriendo de esa casa. Después de que investigaran, mucha gente le comentó que mi abuela estaba metida en cosas oscuras.
Incluso dicen las malas lenguas que para salvar su vida había ofrecido la vida de su hija recién nacida, porque la habían desahuciado por un mal en el corazón. Estas versiones hablan de que tiene un pacto, pero es gracioso, ya que mi padre y mi madre terminaron juntos y aún así tuvieron a su primera hija que fui yo. Hace 12 años se separaron, y hace 2 años que no visito a mis abuelos, debido a las cosas extrañas que suceden, tales como agresiones de entidades desconocidas. Es raro tener una abuela así. Se podría decir que mi abuela es una bruja, y no precisamente buena, ya que cometió actos grotescos según cuentan. Y qué bueno que ya no tengo contacto con ellos. Historia compartida por Señorita Misterio. Les relataré un sueño que tuve hace un par de días atrás y que me dejó pensando un poco. El sueño iba de la siguiente manera. Yo estaba en mi casa entrada ya la noche y las cosas estaban un tanto oscuras y medio alumbradas por velas blancas derretidas. Tal parecía que estas llevaban un buen rato encendidas. En eso mi madre trae un espejo grande donde nos decía a mi padre, a mí y a otras 3 mujeres amigas de ella, que había una bruja atrapada y teníamos que sacar el espejo antes de romperlo. Antes de continuar con la historia tengo que agregar que mi casa no es muy grande, pero de repente termino en una habitación grande de paredes blancas como aquellas que hay en las habitaciones de confinamiento solitario. Su color blanco era un tanto amarillento y tenía manchas de sangre seca. Y en las esquinas se veía como una neblina muy oscura que con el tiempo se iba viendo como muchas manos. Me asusté y eché a correr a una habitación diferente, aunque era muy similar a la anterior. En ella había una ventana similar al espejo que había afuera, y entonces me di cuenta que estaba dentro de este, ya que a través de ella pude ver a las personas con las que estaba antes. De manera inesperada empecé a escuchar un ruido de algo arrastrándose. Me puse muy nerviosa por lo que me eché a correr por aquella ventana. Estaba tan nerviosa y con el corazón a mil y me agarré del marco de este gritando mientras sentía las manos de esa bruja apretándome los tobillos. Esta horrible mujer de piel verduzca y arrugada y cabellos negros jalaba fuertemente de mí, pero al final lograron sacarme. Una vez fuera busco a mi madre y al no verla me asusto debido al temor de que la bruja me llevara nuevamente al interior del espejo. Pero esta vez salgo al jardín de mi casa totalmente a oscuras, llevando el espejo conmigo y rompiéndolo con un martillo, y diciendo en voz alta que ya no puedo esperarla. Y justamente en ese momento me despierto. El sueño era bastante raro. La amiga de mi madre, que es vidente, me dijo que esa bruja pudo haber fijado el ojo en mí debido a que conservo intacta mi inocencia, y que al parecer eso le pareció muy atractivo. Aunque si alguna otra persona le da un significado distinto al sueño me agradaría saberlo. Muchas gracias por su atención.